Bienvenidos hermanos y amigos a la continuación de la serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que por la gracia de Dios elaboramos para ustedes Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. En esta entrega número 34, continuamos en el capítulo 4 con el caminar en santidad, y en esta oportunidad veremos los versos 7 y 8. Hacer la voluntad de Dios involucra necesariamente la santificación. Esta peculiar palabra cristiana se refiere al proceso continuo de estar cada vez más libre de todo pecado y lleno con el amor de Dios. Ser santificado quiere decir pertenecer a Dios y mostrar el mismo carácter de Dios. Lo opuesto a la santificación es la impureza, como veremos en este verso 7. El reflejo de una conducta que es inmoral y corrupta. Hay un avivamiento del paganismo en nuestros días que se expresa en un ambiente inmoral. Su literatura pornográfica, su lasitud en los votos matrimoniales, su promiscuidad, su obsesión omnipresente con el sexo, su tolerancia general acerca de las relaciones sexuales. En tiempos como estos, la enseñanza bíblica de la pureza sexual es necesitada desesperadamente, y la respuesta verdadera a ello es la experiencia de la santificación, con su correspondiente insistencia en la devoción íntegra, exacta, a la voluntad de Dios. El apóstol no estaba dispuesto a aceptar ninguna negación de parte de sus conversos tesalonicenses en lo referente a su caminar santo. Por lo tanto, repite su exhortación una y otra vez. En estos versos 7 y 8 lo encontramos introduciendo otras razones más para las advertencias que acababa de darles en los 3 versos anteriores. Verso 7, dice el apóstol, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Pues, del griego gar, es un término de explicación. Primero lo negativo, lo que señala es que no estamos llamados a la impureza, nos dice Pablo, y luego lo positivo, en lo que nos recuerda que estamos llamados a la santificación. Los creyentes deben mantener la pureza no solo por temor al juicio de Dios, sino también porque se nos ha otorgado la entrada al propósito de Dios para con todos sus hijos. Sed santos como yo soy santo, como lo dice en 1 Pedro 1:16. Llamado, del griego kaleo. Kaleo significa hablar con otro para acercarlo, ya sea físicamente o en una relación personal. En esta y muchas de las epístolas de Pablo, kaleo se refiere al llamado de Dios que invita a las personas a participar de las bendiciones de la salvación. El tiempo aoristo de kaleo considera el llamado divino, el tiempo de su conversión, como un evento histórico pasado. La inmoralidad es un cuerpo en descomposición y putrefacto que debe evitarse, porque es totalmente inconsistente con el llamado de Dios. Pedro habla de este llamado como sacar de las tinieblas a su luz admirable, como dice en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, kaleo, de las tinieblas a su luz admirable. Un llamado que debería afectar nuestra conducta diaria. Notemos también que kaleo, en este versículo, está en la voz activa y no en la pasiva, lo que enfatiza el hecho de que Dios tomó la iniciativa a llamarnos a la unión con su Hijo Jesucristo. Ese llamado fue realizado o efectuado por medio de la predicación del Evangelio en Tesalónica, y trajo como resultado que los lectores fueron sacados fuera del dominio de la oscuridad y la idolatría y transferidos
al reino del amado Hijo de Dios. A, del griego epi. Epi es una preposición que significa para el propósito. Se usa en sentido figurado de un objetivo, intención o propósito. La idea es con miras a. Inmundicia, del griego akaxarsia, que significa impureza, inmoralidad, inmundicia, lo contenido en los sepulcros que causaba impureza ceremonial, como dice en Mateo 23:27 el Señor Jesucristo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, akaxarsia. Es malintenciones en sentido moral, es literalmente material sin valor, basura o desperdicio. En el presente contexto, define un estado de impureza moral, específicamente impureza sexual. Akaxarsia es un término amplio que se refiere a la inmundicia moral en pensamiento, palabra y obra. No, del griego ou. El apóstol quiere dejarles bien claro a sus hermanos tesalonicenses que ellos no fueron llamados, kaleo, a epi, propósito de impurezas, akaxarsia. Y para resaltarlo, el adverbio no, del griego ou, que expresa una negación absoluta, es la primera palabra que aparece en la oración en el original griego de este verso 7. Y Pablo la utiliza aquí con el significado absolutamente no, para destacar que absolutamente no fue para impureza, akaxarsia, que Dios nos llamó, kaleo. Continuar viviendo en la impureza sexual absolutamente no fue para eso que los creyentes de Tesalónica fueron llamados. Los cultos paganos llamaban a sus devotos a participar de la impureza, akaxarsia, de las ceremonias de adoración inmoral. Algunas de ellas tan detestables que aún el describirla podría contaminar al lector por lo que pudiera sembrar en sus pensamientos. Dice Pablo, escribiéndole a los Efesios, en Efesios 5, 11 y 12, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero ese no es el caso con respecto al llamado, kaleo, a los pecadores, que ahora eran santos, apartados, separados para Dios. Así que tómense unos momentos, hermanos, para que deje que esta gran verdad impregne su mente mientras reflexiona sobre nuestra gran salvación, a lo que hemos sido llamados a ser santos. Por lo tanto, la insistencia en la santificación. Vimos la parte negativa del llamado de Dios, absolutamente no al propósito de impureza, de akaxarsia. Ahora toca la parte positiva de este llamado, sino a santificación, dice el apóstol. Sino, del griego alá, término que es una fuerte conjunción aversativa e identifica un sorprendente contraste entre los aspectos negativos y positivos del llamado de Dios. Pablo ahora afirma positivamente: los creyentes son llamados a la santificación, o sea, a la esfera de la santificación progresiva o a la santidad práctica. A, preposición griega en, preposición que denota posición fija en lugar, tiempo o estado, y por implicación, una relación de descanso. Tenga en cuenta el cambio de preposición griega en relación con el llamado negativo. No nos ha llamado Dios,
En esta parte A, que era epi, significa propósito. No nos ha llamado Dios a propósito de impureza, a calzarcía. Los creyentes han sido llamados a, preposición en, que significa una posición fija en lugar, tiempo o estado, lo que pudiéramos llamar la esfera de la santificación. Imagínese que en esta nueva atmósfera, en el estado al que hemos sido trasladados, os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice 1 de Pedro 2:9, o de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13, se llama ahora santidad, esta nueva esfera. Por lo tanto, santificación es el aire que ahora debemos respirar y por el cual vivir. Qué contraste con el ambiente contaminado, saturado de inmoralidad sexual en el que vivíamos anteriormente como paganos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. ¿Por qué querrían los creyentes volver a una existencia tan miserable? Algunos podrían intentar excusarse diciendo, en vista de que he sido llamado y fui objeto de la elección soberana e incondicional de Dios, no tengo ninguna responsabilidad en lo referente a vivir la vida cristiana. Y dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:15, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí tenemos nuevamente el vocablo llamado, del griego kaleo, un participio en tiempo aoristo y voz activa, que nos señala que es Dios quien soberanamente lo realiza. Por el otro lado, sed también vosotros, el verbo ser, griego ginomai, está en el modo imperativo. Es un mandamiento para ser obedecido, lo que implica que al que se le dirige es un ser responsable. Por lo tanto, puede obedecerle o no. El privilegio de la elección también implica responsabilidades de obediencia. Esto también lo vemos cuando Moisés le habla al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, versos 6 y 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por lo tanto, guardarás el mandamiento, los estatutos y los juicios que yo te mando hoy que cumplas. El alto honor de ser un pueblo escogido generaba una gran responsabilidad. Tenían que obedecer. Versículo 8. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En este verso, Pablo procede a dar otra razón más por la cual los creyentes deben huir de la inmoralidad sexual. Así que, del griego toigarón. Toigarón significa por tanto, así pues, por consiguiente, así que. Es una fuerte expresión griega que introduce una conclusión a los hechos anteriores. Toigarón dirige la atención a la conclusión que sigue de una manera más fuerte que las otras conjunciones más simples y frecuentes. El que desecha esto, desecha del griego ateteo, que significa eliminar lo que se ha establecido, dejar a un lado y, por lo tanto, considerar como nada, declarar inválido, no reconocer, anular, hacer ineficaz, inoperante o inexistente, despreciar o desdeñar. D. Edmond Hoover,
explica que ateteo significa anular o cancelar, y por lo tanto este rechazo deliberado de Dios toma su demanda de pureza sexual tan a la ligera que la anula al negarse a obedecerla. El que rechaza el llamado divino a la santidad y sostiene que puede seguir viviendo en la impureza, rechaza no al hombre, sino a Dios. Esta palabra también la utiliza Lucas, cuando refiriéndose a los fariseos y a los intérpretes de la ley, decía que éstos desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lucas 7:30. Desecharon a Teteo, no a Juan el Bautista, sino a Dios. Igualmente, los que rechazaban las enseñanzas de Pablo sobre la pureza sexual no lo desestimaban a él, sino a Dios el Espíritu Santo. Son dignas de reflexión estas palabras del Dr. Grant Richardson, maestro y expositor de la Biblia, que dice, y cito: si anulamos, rechazamos el llamado de Dios sobre nuestras vidas, entonces frustramos la efectividad de esta llamada. Anulamos el propósito de Dios para nosotros en la tierra. Dios establece su propósito y nosotros los dejamos de lado. Al hacerlo, nos negamos a reconocer la validez de su llamado y su reclamo en nuestras vidas. Si anulamos el plan de Dios, anulamos a Dios en nuestras vidas. Las normas sobre el sexo son las normas de Dios. Los romanos no basaron su visión de la sexualidad en su religión polisteísta. Eran esencialmente utilitarios en su visión del sexo. Si funciona, está bien. Podemos resumir su enfoque con las siguientes palabras: ¿sirve esto a mi propósito, a mi propio interés? En el momento de la salvación, Dios da su Espíritu Santo para que more en cada creyente. El Nuevo Testamento caracteriza al Espíritu como santo. El griego enfatiza la palabra santo. El Espíritu que mora en el interior de cada creyente es santo. El cristiano no puede desconectar su vida del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede trabajar sobrenaturalmente en nosotros para darnos poder y así tener victoria en nuestra vida sexual. Nos capacita en esta área. Cuando los cristianos racionalizan la actividad sexual, es decir, la convierten en un acto de la mente, niegan a Dios mismo. La racionalización es solo una forma de engañarnos a nosotros mismos. Dios nos dio el Espíritu Santo para empoderarnos y así enfrentar cualquier pecado que se nos presente. Dios quiere que confiemos en Él en estos asuntos, dice Richardson. Edmund Heber concluye acertadamente que a la luz del don de la gracia del Espíritu de Dios, los creyentes son responsables ante aquel cuyo Espíritu reside en ellos. La obligación de vivir vida santa surge de su recepción del Espíritu Santo, quien es que santifica y hace santo. Pero seguir viviendo en la impureza es un insulto directo al dador divino y un pecado contra el Espíritu Santo, quien es el que da poder para la santidad. Él suministra no solo el deseo, sino también la capacidad de vivir una vida de pureza. Su permanencia pone fin a la súplica pagana de que el hombre no tiene poder para resistir los deseos impuros. Para los creyentes, seguir viviendo en la inmoralidad es repudiar la provisión de Dios para la santidad e invita a su juicio seguro
como el vengador del pecado. La forma de escapar del vengador es volar hacia el dador y aceptar y apreciar su regalo, dice Heber. Los movimientos filosóficos que permitieron que el hedonismo, es decir, la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida, se extendieran en la sociedad occidental, fueron el existencialismo, el relativismo, el subjetivismo, el dialectismo y la elevación de la persona por encima de la sociedad, de la verdad y las normas externas. Hoy no hay lugar para la verdad o para principios generales que guíen al individuo. El individuo es el rey. El propósito o significado personal está divorciado de trascender la realidad. No podemos cuantificar el amor porque no hay una norma o modelo para darle un significado universal. El amor en nuestra sociedad tiene un significado personal, pero esto no se traduce en un comportamiento normativo. El propósito del sexo es simplemente la gratificación personal y a menudo sin pensar en la otra persona. La sociedad occidental de hoy y la sociedad de los tiempos bíblicos se caracterizan por el libertinaje sexual. Es interesante notar que los autores bíblicos no acomodaron su mensaje a las normas que los rodeaban, sino que se opusieron completamente a ellas. La normativa de los escritores bíblicos abogaba por la sexualidad dentro del matrimonio monógamo, porque el matrimonio es una institución divina que beneficia a la sociedad de la mejor manera. El abandono del sexo casual y promiscuo en una sociedad azotada por el sexo no era un ideal inalcanzable para los escritores bíblicos. Ellos sabían que el Espíritu Santo había capacitado a los hermanos para vivir en santidad y honor. Queridos hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Recuerde siempre que necesitamos de sus oraciones. Y si has recibido también algún beneficio de estos estudios, nos gustaría saberlo. Así que el Señor les bendiga.